Romanos capítulo 1, yo voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 3, hasta el verso 4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Puede sentarse, por favor, los que se han levantado. Bueno, yo quisiera ponerlos un poco en contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. De algún modo, a mí me llamó mucho la atención los que veníamos a los ayunos los viernes, pues yo no he vuelto. Recordaremos que el hermano Angelmiro en una época comenzó a hacer unas enseñanzas sobre Romanos, ¿se acuerdan? Bueno, a mí desde esa época me llamó mucho la atención Romanos y decidí alguna vez, hace ya mucho tiempo, escribir sobre Romanos, sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y pensando en qué hablar hoy, ocurrieron dos cosas que me llevaron a pensar en que este podía ser un buen momento para hablar del libro de Romanos. La primera es que mientras estaba esperando el Transmilenio, una señora con una actitud un poco exagerada comienza a hablar con otra persona y a decirle que si había visto a XY persona, y le dice algo como: a esa persona de la que estaban hablando, cuando la vea, la voy a asesinar. Y comienza a describirle cómo lo haría. Y luego, cuando se van a despedir, le dice: que Dios te bendiga. Me confundió. Y al mismo tiempo, un amigo del que alguna vez les he hablado, de que era un chico problema en mi pueblo, no solo en su casa, sino en mi pueblo, pero que hoy es pastor. Hoy la iglesia a nivel nacional lo nombró asesor nacional de asuntos étnicos. Que aunque a nosotros los cargos no es que nos hagan, sí es un honor para alguien que tal vez no es tan reconocido, que Dios lo haya tomado para realizar este trabajo después de que hay tantas historias. Es que de quien yo le he dicho que a mí me prohibían en vacaciones subirme al carro de él. Mi papá me decía que yo no lo vea subido en el Pura Sangre porque va a tener problemas conmigo. Y me llevó a pensar en la manera como a veces entendemos lo que es el evangelio. ¿Qué creemos nosotros que es el evangelio? Hay ideas en ocasiones erradas, sesgadas, equivocadas, y que de algún modo la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, hasta el capítulo 11, nos aclara qué es el evangelio. Así que yo quisiera hoy, con la ayuda de Dios, intentar hablar por lo menos de unos versículos, y si Dios me da la oportunidad, seguir hablando del tema en una próxima ocasión. La carta del apóstol Pablo a los romanos es considerada por la mayoría de los estudiosos del texto bíblico como la cumbre más alta de los escritos del Nuevo Testamento y la carta más excepcional escrita por Pablo. Está ubicada en una posición muy particular, y es que está justo después de los evangelios hechos y aparece la carta a los romanos, y no aparece en primer lugar solo por su extensión, porque es el texto de las cartas el más largo, sino porque su contenido es muy importante. Creería que es imposible tener un conocimiento preciso del evangelio y de las implicaciones en la vida del hombre sin una comprensión adecuada de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y a pesar de no haber sido la primera carta que Pablo escribió, los estudiosos dicen que
primero pudo estar Gálatas o primera a los tesalonicenses. Esta carta está ubicada en esa posición por la enorme importancia doctrinal y práctica para la vida de los cristianos. La carta a los romanos ha jugado un papel importante en la historia del cristianismo y podríamos hablar en esta noche de muchos personajes históricos que tuvieron un encuentro personal con Dios a través de la lectura de la carta a los romanos. Pero yo en esta noche quisiera hablar de que esta carta en principio fue escrita a una iglesia de la que nosotros desconocemos su origen. Nosotros no sabemos cómo comenzó la iglesia en Roma. Lo que sabemos es que la carta Pablo la dirige a los creyentes que habitan esta ciudad llamada la ciudad eterna. Pablo deseaba ir a Roma y visitarlos, pero no había podido. Yo voy a pedir que por favor vayan mostrando los textos que voy mencionando. Romanos 1 en el verso 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo quería ir a Roma, así que decide antes de ir enviarles una carta para explicarles con lujo de detalles el mensaje del evangelio que él predicaba entre los gentiles, y entre otras razones para que esta iglesia le ayudara en su deseo de llegar a España. Eso lo dice en el capítulo 15 de la carta. Pero hoy vamos a limitarnos a la introducción, a los primeros versos del capítulo 1. Y lo primero que yo quisiera decir es que la carta a los romanos no es un tratado teológico. No es un libro hecho para expertos, para gente con un amplio o vasto conocimiento, no. La carta a los romanos fue una carta que Dios inspiró a Pablo para escribirla a una iglesia compuesta por personas comunes y corrientes. No era para personas de un alto bagaje teológico, era para personas como usted y como yo que conformaban la iglesia en Roma. Y las cartas en la antigüedad tenían un formato distinto al que nosotros utilizamos hoy. Usualmente nosotros cuando escribimos una carta en la actualidad comenzamos con el destinatario, o sea, ponemos fecha, no sé qué, señor tal, en su despacho, en su mano, cordial saludo, y luego vamos al cuerpo de la carta donde decimos: te escribo esta carta por esta y estas razones, y al final es que ponemos el remitente, ponemos con afecto, cordial saludos, saludo en el admirable nombre del Señor Jesucristo, Darwin Arley Figueroa. Pero en la antigüedad las cartas tenían un formato distinto. Las cartas comenzaban con el remitente. Decían Pedro, luego los destinatarios a tal persona, un saludo y luego el cuerpo de la carta. Ese es el formato que Pablo usa en la mayoría de sus cartas. En ninguna carta del Nuevo Testamento escrita por Pablo, la introducción es tan larga como en la carta a los romanos. Y usted se da cuenta que quien escribió la carta, que es Pablo, se toma 5 versículos para explicar eso. Para explicar quién es él, se toma 5 versículos. Y luego si viene el destinatario, los destinatarios, porque en este caso era toda una iglesia que estaba en Roma, y para eso usa casi 2 versículos. Y luego si viene el saludo. Y lo que vamos a ver es que tanto el remitente, que era Pablo, como los destinatarios, que era la iglesia en Roma, como el saludo, todo lo que hace Pablo en la introducción viene en función del evangelio. Para Pablo no había nada más importante que el evangelio. Y hasta para decir quién es él, lo hace a través del evangelio. Es decir, que él se toma el trabajo de explicarle a la iglesia quién es él a partir del significado que tiene el evangelio para su vida. Así que comencemos con el remitente de la carta. Dice: Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sabe que muchos cristianos, de manera equivocada, quisiéramos tener un testimonio de vida muy sorprendente? Quisiéramos poder contar de ese lugar tan ruin de donde Dios nos sacó. Y entonces a las personas les parece mucho más sorprendente la historia de aquel que vivió toda su vida en el mundo y vivió envuelto en distintas situaciones que aún estaban en contra de la ley, y de pronto Dios los rescata. Pero nos parece insignificante la historia de aquel que se ha guardado toda su vida para Dios. Esa nos parece una historia muy trivial, muy triste. Hay quienes les parece que la tremenda historia es: yo era drogadicto, yo era ladrón, yo era alcohólico, yo era asesino, yo era secuestrador, pero Cristo me salvó. Pero sabe, realmente no tiene que ser tan espectacular. Realmente no se necesita de tanta pomposidad que algunos creen tener a la hora de contar su historia. El Salmo capítulo 1 es muy diciente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice cómo será: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo, un absoluto, y todo lo que hace prosperará. Así que su testimonio de vida, si se ha guardado para Dios, también es suntuoso, también es digno de ser contado. El hecho de que se haya guardado para Dios es muy significativo. Pero Pablo, que tenía mucho que contar, nuestra hermana Mercedes nos leía en el libro de los Hechos su historia. Él, que tenía mucho de qué contar acerca de cómo pasó de ser un fariseo celoso por su doctrina, un tipo que pedía cartas para ir y arrastrar a los cristianos y llevarlos a la cárcel, en un momento en que se encontró con Dios, cambió su historia. Y él, que podía introducir su carta hablando de eso, no lo hace. Pablo, al presentarse delante de una iglesia que no lo conocía, pasa por alto totalmente su espectacular historia de conversión y se presenta a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es su tarjeta de presentación. Si fuera como hoy, que diseñamos tarjetas para presentarnos, Pablo pondría en su tarjeta eso que ve usted ahí: Pablo, siervo de Jesucristo. El término siervo, como consecuencia de que cuando se dio la traducción a nuestro idioma de la Biblia, el término esclavo estaba tan mal visto en la sociedad, de algún modo los traductores intentaron cambiarlo, pero el original dice doulos, y doulos literalmente significa esclavo. Lo que quiso decir Pablo era que él se consideraba un esclavo de Jesucristo, a quien el mismo Jesucristo había llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo va a decir en el versículo 5 que por medio de Jesucristo es a través de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Y es importante entender eso de los apóstoles, porque ahora hay mucha gente que se promulga apóstoles, pero cuando nosotros leemos Primera de Corintios el capítulo 15, lo que da a entender Pablo es que los verdaderos apóstoles fueron aquellos que conocieron de primera mano a Jesucristo. En ese sentido, el último, él se llama a sí mismo como un abortivo, el último apóstol vendría a ser él. Así que esa idea de los apóstoles que hay en la actualidad es contraria a los principios bíblicos. Nosotros somos una iglesia apostólica, aunque ese no sea el nombre que tengamos, porque nuestro fundamento es el fundamento de los apóstoles, pero nosotros no tenemos apóstoles per se. Nosotros creemos que Dios usó a los apóstoles para poner el fundamento de la iglesia.
Y yo preguntaría a alguien que sepa aquí de construcción, ¿cuántas veces se pone el fundamento de una casa, Armandito? Bueno, Armandito se quedó pensando, el fundamento de una casa o de un edificio se pone solo una vez. Y a partir de ahí se construye. Es decir, que nosotros somos apostólicos porque nos sustentamos en las verdades de los apóstoles que estuvieron de cerca con Jesús, y a partir de esas verdades hemos construido una doctrina, pero no porque tengamos apóstoles en la actualidad. Y hay gente que se llama así como hay gente que se cree que es Napoleón, que es un perro, que es XY cosa. Pero el que usted se crea algo no significa que lo sea. Y yo espero estarme haciendo entender con esas dos historias introductorias, porque es que el mal uso de un término no elimina el verdadero significado del mismo. Se le va a repetir eso. El mal uso de un término no elimina el verdadero significado del mismo. El hecho de que afuera haya mucha gente que se autodenomine cristiana o se autodenomine evangélico, no significa que el término cristiano o evangélico haya perdido validez. Lo que ha perdido el sentido es la manera como ellos entienden lo que significa ser cristiano o lo que significa ser evangélico. Y nosotros sí que debemos tener cuidado como hijos de Dios que somos, de terminar creyendo que somos lo que no somos. En el único lugar dentro del lenguaje donde el verbo ser y estar significa lo mismo es en el inglés. ¿Se acuerda usted el verbo to be? Pero en la vida real no es lo mismo. El que usted esté aquí no significa que usted sea. Y el que de pronto usted hoy no esté, no significa que usted haya dejado de ser. Nosotros debemos entender el verdadero significado del evangelio, hermano. Por eso me preocupa a veces, a mí, conmigo mismo, con Darwin, cuando parece que me estanco y me quedo parado en un lugar y no avanzo. Porque lo que Dios ha dicho en su palabra es que el que comenzó en nosotros la buena obra, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo últimamente he vivido ciertas experiencias que a veces lamento que transmitamos porque puedo ser visto y de pronto puedo ser tildado de cosas que no me gustaría. Pero hermano, hay gente que le hace mucho daño al evangelio, porque va a ciertos lugares y dice ser evangélico, pero su comportamiento dista por completo de lo que significa ser hijo de Dios. Y cuando usted llega a esos lugares se enfrenta al hecho de que esas personas le digan, pero ¿cómo? Tú eres cristiano, pero no haces lo que el otro cristiano dice que se puede hacer, y él se autodenomina cristiano. Qué bueno que en esta noche la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos muevan a entender de verdad qué somos. A entender a ciencia cierta a qué jugamos. Porque en este lugar, yo he dicho cuando doy las clases prebautismales que si nosotros cuantificáramos el total de litros de lágrimas que se han derramado en este altar y las correlacionáramos con la cantidad de cambios que surgen en esas personas que pasan aparentemente muy arrepentidas a este altar, nos daríamos cuenta que las lágrimas no siempre son la evidencia de un cambio genuino en el corazón del hombre. Necesitamos, hermano, de verdad, que la palabra de Dios siga siendo el sustrato de lo que nosotros somos. Si nosotros de verdad somos siervos o esclavos de Jesucristo, como escribe Pablo,
Aquí lo que nosotros pensemos, lo que a nosotros nos parezca, lo que nosotros suponemos en relación con las formas, con el método, son insignificantes. Aquí el único que tiene la última palabra se llama Jesucristo, y Él ya ha dicho cómo es que debemos andar en este camino. Así que al leer esta carta nosotros debemos recordar que este no es un documento privado escrito por un creyente del primer siglo que estaba tal vez preocupado por la iglesia en Roma. Pablo escribe esta carta con la autoridad de un apóstol, de manera que en última instancia la revelación del evangelio que encontramos en esta carta no se origina en Pablo, se origina en Jesús. Pablo escribiendo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Fue Dios el que inspiró a Pablo para escribir esta carta, y no se limitó solo a la iglesia en Roma. Esta carta también nos atañe a nosotros. Así que hay algunas personas que a veces, el tiempo, que a veces dicen el evangelio de Pablo. No es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Jesús. De manera que cuando rechazamos principios como los que aparecen en la carta a los romanos, nosotros no estamos rechazando lo que Pablo dice, estamos rechazando lo que Dios a través de Pablo nos dice. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra evangelio, nosotros debemos entender que no todo el mundo entiende lo que significa evangelio. Y ahí está el meollo de lo que yo le contaba al principio. Hay gente que cree, que supone, que le parece que viven el evangelio. Pero cuando nosotros comparamos lo que viven con la veracidad de la palabra de Dios, nos damos cuenta que distan mucho de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es descrita en uno de esos símiles como un espejo. Es decir, que es capaz de reflejarnos una realidad y permitirnos confrontarnos con esa realidad para decir si de verdad somos o no somos. Así que Pablo va a pasar a definir con más detalle cuál era ese mensaje que el Señor Jesucristo le había comisionado para predicar entre los gentiles. Porque el mensaje del evangelio define la identidad de Pablo como apóstol de Jesucristo. Y hay múltiples cosas de las que podemos hablar en este prefacio, pero yo quisiera hablar de la parte final de lo que dice el texto, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Y esa frase primariamente no significa que el evangelio se trate acerca de Dios, aunque sí lo significa, sino más bien que el evangelio se origina en Dios. Que el origen, la causa del evangelio es Dios. Así que ningún hombre, como el evangelio se origina en Dios, ningún hombre tiene el derecho a decidir cuál es la manera a través de la cual nosotros nos vamos a reconciliar con Dios. Ninguno de nosotros tiene la capacidad o la autoridad para definir la forma como nosotros nos vamos a reconciliar con Dios. Recordemos que en esta ecuación del evangelio, Dios es el ofendido, nosotros somos el ofensor. Así que es Dios el que define la forma como podemos ponernos en paz con Él y acercarnos a Él. Por eso Pablo habla del evangelio, no de un evangelio, no de una forma. Él habla de la única forma a través de la cual nosotros podemos ponernos en paz con Dios. Y por eso el Nuevo Testamento siempre habla de un solo evangelio, porque hay uno solo, hermano. Hay solo una forma, solo hay un método. Que nosotros hayamos querido cambiarlo, tergiversarlo, dañarlo,
al punto que lo hemos desdibujado y ya no se parece tanto a lo que la Biblia plantea. Eso no significa que el evangelio haya perdido su esencia. Somos nosotros los que tal vez nos hemos desenfocado. Pero qué bueno que Dios hoy pueda redireccionar la manera como nosotros percibimos la verdad del evangelio y nos alineemos con lo que la palabra de Dios dice. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Y yo pudiera decir que de todas las buenas noticias que usted pudiera recibir a lo largo de su vida, no hay ninguna mejor noticia que la noticia del evangelio. La mejor noticia que nosotros hubiésemos podido recibir es que Jesucristo vino desde el mismo cielo, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y nos ha otorgado salvación gratuita. Esa es la buena noticia del evangelio. Y eso es lo que hace que cualquier otra noticia sea realmente buena. Que hay salvación eterna para el pecador. Oiga, qué gran noticia, ¿cierto? Para el pecador más pecador del mundo sigue habiendo salvación a través de la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. A ningún ser humano se le hubiese ocurrido diseñar un plan de salvación como el que encontramos en la Biblia. Es un plan perfecto. ¿Cómo es que el mismo Dios al que ofendimos a través de nuestra desobediencia se toma el trabajo de diseñar un plan a través del cual Dios mismo toma forma de siervo hecho semejante a los hombres, abandona su condición de Dios, se hace igual a nosotros, pero ni siquiera igual, se hace mucho más bajo que nosotros, porque se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo posible se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero qué bueno concluir el texto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y si le quedaba duda, aún los que están debajo de la tierra. Me impresiona el amor de este Dios. Qué plan tan perfecto para salvarnos. El plan de Dios no necesita adendos, no necesita ayudas. El plan de Dios es perfecto. Si usted se acerca a través de la fe a la gracia salvadora que Cristo ha dispuesto para usted, no necesita más. No necesita de buenas obras como se promulgaba en el siglo XIV. No necesitaba que la moneda cayera en el fondo del recipiente para que el alma de su ser amado saliera del purgatorio directo hacia el cielo, como decía Juan Testel. No, solo hace falta que usted, con un corazón sencillo, humilde, usted acepte que la gracia salvadora de Dios le puede salvar. No necesita métodos, no necesita ni siquiera intermediarios. Y alguien dirá, los creyentes de algún modo denigran a María. No, para nada. María ocupa un lugar muy importante en la historia del cristianismo. Debió ser toda una santa, una mujer digna para que el mismo Dios la escogiera como el recipiente, el lugar en el que su hijo vendría al mundo. Pero no puede ser intercesora, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay uno. Y yo se lo quiero presentar en esta noche. Ese mediador se llama Jesucristo y está en este lugar, en esta noche,
Así que usted no necesita ayudas para alcanzar la salvación. Hoy puedo pasar del anonimato al desprestigio. Hay ciertas oraciones que cuando me piden que las haga, yo a veces pienso que no tienen cierta coherencia. La salvación es una decisión individual. Y digamos que usted en su familia tiene a alguien que no conoce a Dios. Todos nosotros podemos desgastarnos orando por él. Pero el sentido de la oración no debe ser para que Dios obligue a esa persona a ser quien no quiere ser. Nuestra oración factiblemente debe ser encaminada a que alguien le predique a Cristo. Porque la fe es la consecuencia del oír la palabra. Porque yo le aseguro que Dios no va a obligar a nadie. Pero qué bueno que en esta noche nosotros que conocemos a Cristo, amén. Yo creí que todos iban a decir amén. Qué bueno que en esta noche todos nosotros que conocemos a Cristo y de manera voluntaria hemos decidido seguirlo, podamos mantenernos fieles a la verdad del Evangelio. Podamos caminar dando pisadas sobre la veracidad de la doctrina que Dios ha dejado establecida. Que no nos permitamos desviarnos por nada. Que no terminemos por generar a nuestro acomodo formas de evangelio. Que tengamos cuidado de creer que somos cuando no somos. Que podamos aceptar algo que a algunos les parece difícil de aceptar. Y es que nuestro Dios es soberano. A Dios no le interesa su opinión. Hermano, a Dios no le interesa su opinión. A Él le interesa que usted lo ame con todas las fuerzas de su mente, de su corazón, de su alma. Y en consecuencia del amor que le tiene, le obedezca. Voy a invitarle a estar en pie y vamos a orar. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador. Te doy gracias, buen Jesús, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por este tiempo especial en el que hemos podido estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Qué bueno es poder tenerte a ti como Dios. Qué bendición, Señor, es que tú me hayas revelado tu nombre, que yo te conozca, Dios. Que tú seas mi Dios y que yo sea tu hijo. Que yo sea tu siervo, Señor. Qué honor tan grande el que tú me hayas revelado tu evangelio. Qué honor tan grande ser tu hijo, Señor. Que poder predicar, hablar de ti es la honra más grande que a un ser humano le puede pasar. Qué honor tan grande es conocerte a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por este momento. Dios del cielo, te pido que tu Espíritu Santo, Dios, obre en nuestra vida. Dios, que tu Espíritu Santo obre en cada ámbito de nuestra existencia. Que podamos, Señor, vivir para ti, honrarte en cada ámbito de nuestra vida, Señor Jesús. Que cada espacio de nuestra vida esté lleno de ti, esté movido por ti, Señor. Que tu palabra guíe nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Que nosotros de verdad con certeza podamos decir que somos evangélicos. Que hemos conocido tu evangelio, la verdad de tu evangelio. Oh Dios eterno, obra de manera especial. Y te pido que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, que guarden nuestro retorno, bendito Dios. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les lleve con bien a sus hogares.